Vaya veime, a me gracia de ya porque os permitían de con aña compartir la palabra de Dios. Entonces con aña ya cata la Biblia, ya cata San Lucas capítulo 10 desde el versículo 25 a leeta. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Hasta el versículo 37, a leer. La palabra de Dios oñeñande acerca de la salvación de nuestros pecados. Realmente muy importante, cuaco punto ñande ya asegurarla en el corazón. Hoy en día muchas personas o congregar la iglesia, cató ofrendar y cató o alabar la ñande yárabe y cató estamba o yapo. Pero cuaco punto de nacer de nuevo, do asegurar en el corazón, do valemos ancho. Un día Jesucristo y la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Jesucristo, y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pepe palabra upiveje y cañande y nañande ñaña tendeba. Entonces, sino malo y qué tal el reino de los cielos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Señor, oregón de herera, roitú fuera demonio, royapó milagro, rojetamba en herera, pero yapó. Pero Jesucristo va a contestar a su vez. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces ya piensa a mí con a persona. En el nombre de Jesucristo, o ya por milagro. Hoy tú fuera demonio. O ya pues esta cosa en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa? Que se acuerdan, va eso ni conceptuar y yupe. Ñande ni me pona a Jesucristo, ni ñande creyente. Pero orajata y sorpresa que va de Jesucristo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces va, es la voluntad de Dios. Vean de la yicua. Con intérprete de la ley, oye acerca a Jesucristo. Se acercó a Jesús para probarle. Hoy cuase, porque hoy cuapama hoy, maico se llegó hoy cuapama. Va la añadilla, pongan allí que jamás al reino de Dios. Entonces ellos ya acercaba a Jesucristo, el Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Jesucristo os respondió con 2 preguntas. La primera pregunta es, y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Él había escrito en la ley. Segundo, ¿cómo lees? Eres Jesucristo por andarse dos cosas. Él había escrito, la intérprete de la ley cuapona, pero ella andar entender cómo lees. Va a entender, pea. Ñande ka tuya esa, va ere pa oñe'ẽ la ley roñe'ẽ. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Qué significa? Oí
dos maneras de entender el propósito de la ley. Cuando interpreta de la ley, va o pensa, la ley o ñande ñande yara, ña cumplir hanwa, ña cumplir upi kato hanwa, ñande que el reino de Dios. O depende ña cumplir la que hanwa, el reino de Dios. Pensado cree cuando interprete de la ley. Entonces, cuando intérprete de la ley, o responde Jesucristo, ¿cuál fue la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Vas a ir cuando intérprete de la ley Jesucristo, hoy cuapa y te oirá. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya piensa a mí, hoy cuál la ley, pero vivo hoy cuál o cumplir tajak o cumplir cuál tajak o no cumplimos ahí. Vengo ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuaco persona y cumplir na cuaco mandamiento. Hoy cuál, pero la cumplir o cumplir para no creo. Porque a ver, amarás al Señor tu Dios con todo. Va a decirla con todo, 100%, tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. De iñan de emoí que primero la ñan de llave. Esta persona dice, emoí primero la ñan de llave. Usted anda ahí con todo. Primero, pues no quiere decir que hoy segundo, hoy tercero, está hoy. Pero todos a él, la primero, a él segundo, a él tercero, a él cuarto, a quinto, completo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué significa? 100% la fuerza hay purua hay juanguañan de yarabe. Vea la yepuan. Con toda tu mente. Significa que anasei amanoitepebe. Semente ve solamente oía Jesús, Dios, alabar a Dios. Y que tu papá de mi persona o cumplir. Ya de 24 horas para que tú solamente ya pensás de llave. Hoy para la pesagua persona la 100% desde que o nace hasta o no o pensar cuál año de llave. Daipori curi. Ni daipori mo hay. Entonces, pues, segundo mandamiento, y a tu prójimo, amarás a tu prójimo como. Esas hay Juan de prójimo. Algunos ya hay Juan de prójimo, pero a veces de la medida, como a ti mismo. Ella hay Juhashan de Juan de prójimo. Entonces ya pensa a mí, y que tú vayas de ya hay Juhashan de la de prójimo. Ya hay Juhashan de. Imposible. Imposible. Entonces, coja con ley, con intérprete de la ley, hoy cuá. Pero hablando de cuá ya maenapa o cuá con ley. ¿Por qué? Ñande ya hoy cuá pona que ni petén ser humano de catumo año cumplir a los 10 mandamientos. Daipori curi. Daipori hinacoanga ni daipori moai. ¿Qué significa? Que daña cumplir los 10 mandamientos o con 2 mandamientos, que es el resumen de los 10 mandamientos, porque vamos a amar a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? 4 mandamientos significa. Del 5º al 10º mandamiento es amor al prójimo. O sea que en Deñi es inacuaco 2 mandamientos, a la de los 10 mandamientos es la misma cosa. Ahí oye reducía, no la misma cosa. Entonces, la ley ñande yara ombo ñande, pero mala o cumplía los 10 mandamientos de Ipori. Entonces ya pensa a mí, hoy cuá que ñande que tu ña cumplí, hoy cuá curi. Mara entonces ombo ñande algo de catuya ñande ña cumplí ña a ver. Va de propósito, güey, para ñande la yicua, para la Jesucristo probándose, ¿cómo lees? Va a de entender. Jesucristo por ando de vayan de entender maná la ley. Vaya a tratar de acoger. Entonces, hablo ahí escrito Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 19.
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vayan de la palabra de Dios. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice, más pero yo referí a quienes lo dice a los que están bajo la ley. Más la oña bajo la ley, pero cumplice a la ley. Ya cumplice la ley, entonces de ahí me bajo la ley. Entonces, bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Marán boñan de la ley de Yara, para que se cumplan de ella, sino para que toda boca se cierre. Cointérprete de la ley, on botean la yuru, jaengo y cuál la ley, pero jaengo no cumplir la ley. Jaente y mo cumplir la ley. Y que tú estás a cumplir la ley, pero realmente la oñeja, ahora cumplir la ley, otopata. Oye, otopata cuá. ABGI, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley, ningún ser humano de Catoye justifica delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley, oye, ¿cuál? La pecado. La ley o servían de como radiografía o como ecografía, pero radiografía ya no es ya cuajan va a de enfermedad. La doctora ya bueno ya potan de tener tomografía, ya potan debe tener radiografía o ecografía. Hoy cuasein va enfermedad para yaguareco, pero serví la ecografía, la tomografía, la radiografía, la análisis cuera. Entonces la ley no serví. La ley o serviñan de y catojahuasha ya diagnosticarla de pecado. A través de la ley de cuaya recoja la pecado. Pero radiografía, ecografía, umía ahí o me de la doctora y catojahuasha y cuaja y catojahuasha ya solucionar, pero donde eñan de ja no añan de ya solucionar. Eña que cuera con no donde iñan de ejo doctor fulano endave. Es la especialista con rama de ayudata de la medicación cuera jangua así me tan de salvata prácticamente la misma cosa la ley maraña de yaron boyan de para conocimiento del pecado ya y cual a través de la ley del pecado haya jangua hacia Jesucristo, donde la doctor se mongueramina ese pecado, porque delante de la ley se topa pecador ha solucionado el problema del pecado. O sea que la ley muy importante para diagnosticar, para icatujanguesha o eso cañan de la pecado. Jaupeji de Jesús o solucionar tan de. Nunca de ella de la ley es que la de pecado de que solucionar. Porque ñande de catumu aña solución, de catumu aña cumplir. Upeare ñande yecote Jesucristo. Jesucristo jae o ñande salvar de la maldición de la ley. Y aleta de parte de la Biblia, libro de Gálatas, capítulo 3, aleta. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Perdón, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Vayan de la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición. Váyase la redimir, redención. Redención o significa o pagar te en cuenta y que tu vamos a estar libre para persona la y cuenta. O sea, pagar en cuenta ajena. Por ejemplo, una vez la israelita cuera o de veno, ande que tuvimos pagar, o ni convertí en esclavo, pero y por cada cosa de la plata. Como que ande que tuvimos pagar, o no como esclavo. Entonces de repente alguien que tuvo o rescatar, o sea, o redimir, o pagar a la cuenta y que tu vamos a estar libre. O salvar la cuenta y que tu vamos a doy como esclavo de esa persona. Ahí la redención.
Entonces, hay persona, o hay juegos, bueno, se hasta pagar la cuenta. Y que todos de estar libre. A nivel más y como esclavo. Entonces, o pagar la cuenta, o redimir. A Cristo, va lo ya pueden decir, ya ne redimí. Va a decir, o pagar la cuenta del pecado que ñande imposible ya paga. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo ya ne redimí, o pagar la de pecado. Entonces, vos tiempo o pagar el de pecado, para allí cuándo. Vos tiempo para 20 años, 30 años, o vos años, 100 años, o 2000 años, y ande para allí cuándo. Para BGI, versículo capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a seguir la palabra redención, redimir, pagar la cuenta. Entonces, habiendo obtenido, va ella a pagar la cuenta del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 pone escrito, porque la paga del pecado es muerte. Con intérprete de la ley va a pensar, porque la paga del pecado es cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos. Pero los mandamientos no es cumplir, hay otra cosa va a pagar. De pagar y no es pagar con la muerte. Entonces, a veces la Biblia va a elocuar. Jesucristo ya pagaba con la muerte cubrir la de pecadores, pero yande ni upean de catilla paga. Igualito pe esclavo de vea cuerpo donde catillo paga upea un esclavo. Pero va a Cristo ya de redimía. Va a dice upea o vamos a pagar la de cuenta. Va a cuenta él lo paga la cuenta del pecado. Va a eso ya pagar el pecado con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces ya de redimijan o mano, a ver, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Apoñé la palabra redención. Aendorahai cabararu, sino y propia sangre, y propio jubú. Jaeo ñojepe curusure. Peape manera pe jaeo pagar la de pecado. Jaupiji, eterna redención. De ahí a 50 años de redención. 100 años de redención. 1000 años. Va ahí, eterna redención. ¿Qué significa upea? Upea significa que la de pecado paga pasado, desde Adán, pasado, presente, futuro. Upea dice la eterna redención. Jesucristo no ha pagado pecado pasado o presente, sino Jesucristo todos los pecados. Los del futuro ha pagado para peña comete taco eno coen bueno completos ha pagado para. Entonces, la manera de obtener la vida eterna, da eipe intérprete de la ley oimo a huesa. Ha oimo a se agüere cojan la vida eterna, se apagan las pecadores. Se añejan a cumplir el mandamiento o depende sereje totalmente o interpretaba ahí la ley. No solamente hay, hoy en día muchísimas personas interpretan la ley. Más aún la ley, allá cumplir jamás. Ande coge cumplir, añeja aina. Después de 50 años yo topa en 10, de ahí cumplir la ley, añeja ahí dijina. A pesar más no, sin que cumplir la ley. Va a ver, de catui. Pero Satanás un botado y sube. De catú de cumpleaños a vean. Ella pobre está sacrificio. Pero al final no cumplí. Porque yo interpretaba ahí el propósito de la ley. La ley ombo uñan de yara. O esa cajanual de pecado. Allá jajanua Cristo veja eñan de salvajanual de pecado. Daja eñan de ella y salvajanual.
La ley es de ella comete mal pecado, sí, entonces de pagan cuando va ella pagar con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces de paicatu de paga, de catu y de paga, porque va a ser la muerte, es un infierno, hermano y que a la fuego eterno del infierno pagan. ¿Qué significa de catu y paga? Upevare, ñande yara un boula y taira Jesucristo, cuaco mundo a peari. Isaías capítulo 53, versículo 6 bien escrito. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vayan de Yaro Yapo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ñande Yara pe maldición, pe cuenta ñande ya huerecoa. Pe ñande ya pagara, hoy pe añande de huija o cargar. Y tal era Jesucristo, le jaeo paga ñande. Va esa jaeo pagar con la muerte. Oño jea el propio jubu. Su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces Jesucristo sí o sí o manó a la cruz sube. ¿Por qué? O pagan la gente de pecado. Para la última palabra, pero manó a la cruz sube. Va a consumado es. Ya apaga paitema la vende pecador. Entonces, PTI persona hoy tenés la vida eterna. Va hoy coteñe para persona. O cumplir la ley de que atumo que la reino de Dios. Por la ley imposible. Pero por la fe y catu. Cristo o pagañan de pecadores. Cristo o pagañan de pecadores. Jaupesa jae o me de gratuitamente por la fe la salvación. O tenían debe eterna redención y la palabra de Dios. Cuaco intérprete de la ley va él hoy cotean. Lo hay que llamar la vida eterna. No hay cotean cumplir la ley. Hoy cotean va él hoy cotean. Jesucristo o salvaje, ¿ve? Porque engorre con pecados a los humanos, con pecados hasta el infierno. ¿Ve? A Jesucristo ni en día, pero no entendí en día. Va, él no entendí en día, porque que es la reino de Dios, ve que jamás ella puede estar esfuerzos, sacrificios, tres obras, ya pueden. A veces la Jesucristo ya puede cuando va ley, porque depende de entonces, ¿cuál intérprete de la ley? Va, ya puedo. Cuaco intérprete de la ley, Jesucristo me hizo en parábola, o me hizo en posición de copete medio muerto. La medio muerto que recibía la salvación. Ya le de mí, para parte, va esa ahí. San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, cerca de él viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Cuave peña tende por amigo. Jesucristo muy intérprete de la ley. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones, dejándole medio muerto. Cuaco persona Joaco de Jerusalén a Jericó, medio muerto, o sea que en Decatimba de olla, pues. Prácticamente vamos a un tema de la muerte. Entonces, de repente hubo un sacerdote,
y viéndole pasó de largo. O sea que no salváis. O vete levita, no salváis ellos. Pero de repente vete samaritano. La samaritano, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. O salvaje de cualquier samaritano. Con medio muerto. Según la palabra de Dios, ñandego peape medio muerto. Ñandego de catuija es samaritano. Muchas personas entendían ahí cualquier parte de la palabra. Ñande pe buen samaritano, ya salvarla, ñande a pichape, ya ayudarla, ñande a pichape, ya que amar al reino de Dios. No pega no ñe, pero. Va a decir que tú ñande ya cuá. Ape hizo de Jesucristo. ¿Quién, versículo 36, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Ya tende por a mí, no va para Jesucristo por anducho. ¿Quién fue el prójimo del que cayó? Imagina la prójimo pejo a cuegui. En mano de los ladrones. Aña piensa por a mí. ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo del samaritano? Pues ahí está medio muerto. Entonces el samaritano ayuda al prójimo que está medio muerto. Pero la pregunta de Jesucristo es, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? Mala prójimo del que cayó. Pero mala y prójimo. Entonces vos hizo este lugar del que cayó. Prójimo, pico y cató ayudarle al prójimo. Pero pico y cató o salvarle al prójimo. O la prójimo o salvar, porque hoy medio muerto. Entonces, a peor responder eso de cuál intérprete de la ley. Él dijo, el que usó misericordia con él. Vaya, mala del prójimo del que cayó. El que usó misericordia, pero ayudar a su peupala y prójimo. O sea que la medio muerto o recibir la ayuda del prójimo. Da hija o ayudar a la prójimo. O interpretaba hija. Entonces, Jesucristo por entonces o pensa más con la prójimo pero o ayudar a supe o pega con la prójimo o pega la prójimo. Entonces va a eso. Entonces Jesús le dijo, porque algo por anduco y Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? Pero ayudar a medio muerto o pega la prójimo. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. De ahí supe que ayudar al prójimo. Ella salva jamás. Si no dejo la medio muerto. A la olla poa que la medio muerto donde ella poana. Va a la medio muerto olla poa que va a ver. Porque la prójimo lo ayuda que yo salvar la muerte segura. Ora hacho la cabalgadura. Oña tendejese o medicacho. O sea que la samaritano la homba pues anda ahí la medio muerto. Cuaco medio muerto es símbolo de todas las personas del mundo. O sea, ñandé es la medio muerto. De ahí por ñandé aputeo, de ahí por la samaritana. Entonces la samaritana más Jesucristo. Jesucristo es la buen samaritano o la medio muerto en nuestro pecado, delito y pecado ñandé. O ñandé salva. Ñandé la medio muerto, llama no con pecado ya hasta el infierno, pero orecoñan de movido a misericordia, hoy aupeañan de salvar. Daja que ñandea a la buen samaritano. Cuaja a la buen samaritano. No, ñande medio muerto. Pero tenga la misericordia del Señor, la salvación del Señor. Jesucristo ujeka medio muerto. Pe vagina medio muerto. La pe medio muerto, Jesucristo ahí pende salvar. No de pecado, la vida eterna, gratis. No te coteen es cumplir la ley, sino por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. ¿Sí? La salvación es un regalo de Dios. Cristo, no con la cruz sube, de justificar.
ñande santificado, ya pues ñande ir perfecto para siempre. O sea, paga 100% la ñande pecado. Cuando intérprete, o sea, cuando medio muerto, donde ya pues va a verte, oye, salvación, o recibiste la salvación del samaritano. Ñande con va que tú ya pues, más que tú ya salva. Jesucristo, o la ñande salvación. Jaoma no guay la cruz sube y macuri consumado es. Añande ya creyente más opera. A persona añande va la salvación. Pues dice salvación gratuita. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces cuando vamos a añade ora, yo to payita, otro ya profundiza vejanua, cuaco punto, ya estudia vejanua la Biblia en el idioma guaraní. Entonces, cada periódicamente ya estudia la palabra de Dios, que todos ya entender por una vez, el propósito que usted ya aprender, el propósito verdadero de la ley. Muchas gracias, yo to payita o coyete.